Bien, ahora vamos a abordar lo relacionado a la gestión de adquisiciones en proyectos. Quiere decir, a la gestión de compras, diríamos en otras palabras. La gestión de adquisiciones en proyectos incluye los procesos necesarios para adquirir productos o servicios. Productos, cuando hablamos de productos, podemos hablar de productos materiales, podemos hablar de equipos, máquinas, maquinarias, etcétera, o servicios. Servicios, estamos hablando de servicios, por ejemplo, de mantenimiento. Podemos hablar de realización de trabajos a través de contratos, subcontratos, etcétera, que son necesarios para ejecutar el proyecto. Considera la gestión de contratos y control de cambios de los contratos o pedidos de compra. Incluye también contratos con entidades externas, en este caso compradores del producto como resultado de la ejecución del proyecto. La gestión de adquisición en proyectos incluye los siguientes aspectos: planear las adquisiciones, realizar las adquisiciones, administrar las adquisiciones y finalmente encerrar las adquisiciones. Quiere decir que incluye 4 pasos. Inicialmente tendremos que planear relacionando el cronograma de actividades que se han determinado en el proyecto, ver qué necesidades de materiales, de recursos tenemos en el proyecto y luego planearlas para poder comprar. Planear quiere decir determinar, caracterizar las necesidades y ver dónde los vamos a adquirir, en qué mercado. Será en el mercado local, regional o nacional, o tal vez internacional en algunos casos cuando el producto no se encuentra en el país. Luego, ejecutar la compra. Una vez que se planea, se da orden de compra y se realiza la adquisición. Naturalmente que para ello tiene que pasar por una metodología, un proceso de evaluación de forma que garantice que la calidad del producto adquirido sea compatible con el costo de adquisición. Aspectos de la gestión de adquisición en proyectos considerado por la norma PMBOK, que es el tema de este módulo. Podemos observar nuevamente la secuencia de progresión, del progreso, digamos, de la gestión de adquisición en proyectos, relacionado con las etapas de iniciación de proceso, planeamiento de proceso, la ejecución de proceso, monitorización y control del proceso y finalmente cierre. El plan de compras aparece precisamente en la etapa de planeamiento del proceso del proyecto. Quiere decir que paralelamente al planeamiento del proceso operacional debemos realizar ya el planeamiento de compras, el planeamiento de adquisiciones. En la etapa de ejecución del proceso o de la ejecución del proyecto será necesario realizar las adquisiciones. Y finalmente, en la etapa de la monitorización y control del proceso es administrar, es gestionar lo relacionado a las compras y finalmente en la etapa de cierre ya no habrá necesidad de realizar adquisiciones, por lo tanto será necesario realizar el cierre. Aquí en esta figura podemos ver el proceso de gestión de adquisiciones en proyectos que comienza con la solicitud de la compra, por ejemplo, de materiales. Y la solicitud de la compra de materiales viene del departamento solicitante, que puede ser el departamento, por ejemplo, de mina, el departamento de planta o tal vez en algunos casos eventualmente el departamento de geología. Por lo tanto, esa solicitud va al almacén. En el almacén se hace una revisión, una evaluación, si lo que requiere ese departamento determinado está relacionado con alguna existencia. O sea, si tenemos ahí existencia de ese material en el almacén o no lo tenemos. Si no existe, digamos, en existencia en el almacén, se elabora, digamos, una requisición de compra, o sea, un pedido de compra. Se puede observar entonces que finalmente será llevada esa requisición de compra para el departamento de compras. El departamento de compras selecciona el proveedor. ¿Cuál es el proveedor que puede proporcionar, que puede vender ese material pedido por ese departamento X?
Finalmente, se elabora orden de compra, cuando el proveedor proporcionó la cotización correspondiente, o los proveedores, en este caso varios, y finalmente se determina la alternativa de compra y se elabora la orden de adquisición. El proveedor recibe orden de compra, la orden de adquisición, y va a elaborar, digamos, el despacho correspondiente del material solicitado para compra. Finalmente, el material comprado será direccionado hacia el almacén donde es inspeccionado el material y luego será puesto a disposición del departamento que necesitaba ese material. Como se puede ver, el proceso de la adquisición en proyectos no es un proceso simple, es un proceso un poco complejo que necesita tiempo, dependiendo si el producto está al alcance del proyecto o está distante. Por lo tanto, estos tiempos también son necesarios para fines de planeamiento, para fines de cronogramación de actividades. Pasos en la gestión de adquisición en proyectos. Inicialmente, el primer paso será la especificación, el segundo paso es la selección, el tercer paso es realizar el contrato de adquisición, finalmente es revisar el producto, el material comprado, quiere decir controlar, y el quinto es determinar en cuanto a la cantidad, en cuanto a dimensiones, en cuanto a características de ese material que fue adquirido. Por lo tanto, tenemos esos pasos en forma resumida sobre la gestión de adquisición de proyectos. Las entradas, herramientas y salidas en la gestión de adquisición. Podemos observar que tiene 4 procesos, el plan de adquisición, que tiene varios elementos de entrada para poder procesar utilizando técnicas y herramientas necesarias y obtener finalmente el plan de compras, de adquisiciones. Luego tenemos la elaboración, la conducción del proceso de adquisiciones. Luego tenemos la administración de las adquisiciones o la gestión de adquisiciones, finalmente el cierre, que cada uno de ellos tienen necesidad de utilizar informaciones respectivas, las técnicas y herramientas correspondientes y también los resultados que se puede obtener en cada caso, que los analizaremos a seguir. En la parte de planear las adquisiciones tenemos que ver que se trata de un proceso de documentación de las decisiones de compra del proyecto, identificando los potenciales abastecedores. Quiere decir que en la parte de la elaboración del plan de adquisiciones vamos a realizar, digamos, un sondeo en el mercado, en el ambiente donde nos encontramos, de forma tal que podamos identificar los potenciales clientes, los potenciales abastecedores que podrían suministrar los materiales, equipos, etcétera, que el proyecto va a necesitar. ¿Qué es lo que hace el planear las adquisiciones? Identifica también las necesidades de adquisición de productos y servicios, no solamente productos, también de servicios, para la disponibilidad en el proyecto en momento oportuno y en lugar adecuado. Esta parte es importante remarcar porque en un proyecto determinado lo que queremos es en momento cierto, en momento que se necesita y no después. Y además no pueden dejarnos el producto en cualquier lugar. Si la empresa minera tiene almacén en Lima y la mina funciona en Cerro de Pasco, no pueden ellos dejar el material en Lima porque eso ocasionaría aún una gestión adecuada para poder transportar hasta el lugar de destino, ¿no? El proveedor debe dejar en el momento necesario y en el lugar adecuado, que en este caso sería en Cerro de Pasco. Incluye también los riesgos en las decisiones de compras y la revisión de los contratos para la mitigación de los riesgos. El aspecto de las adquisiciones también tienen que analizar que existen riesgos de demoras, riesgos de incumplimientos, riesgos de generar sobrecostos, etc. si existen fallas en el proceso de la adquisición. Por lo tanto, incluye también en la parte de planeamiento que las decisiones de compra sean realizadas minimizando, ¿no?, los riesgos que pueden presentarse o riesgos que están inmersos en este proceso. Planear las adquisiciones requiere como elementos de entrada la línea
de base del alcance, quiere decir las características fundamentales del producto y los requerimientos de los materiales detallados, lógicamente, en cuanto se refiere a las características técnicas. También, como entrada, constituye la documentación de los requisitos, los acuerdos de cooperación que puede existir entre la empresa, o sea, el proyecto, y otras instituciones. Puede existir un acuerdo de cooperación de forma que sería interesante para la adquisición, para planear la adquisición, estas entradas de información de acuerdos de cooperación. Luego, es importante considerar el registro de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos registrados para este proyecto? De forma tal que se planeen las adquisiciones, como se dijo, en un momento oportuno y el lugar adecuado. Decisiones contractuales de riesgos, también un elemento a tomar en cuenta. Requerimientos de las actividades, exactamente cuáles son los pedidos que se tienen en las diferentes actividades inherentes al proyecto. Es necesario tener en cuenta. El cronograma del proyecto será importante considerar para que de acuerdo a ese cronograma podamos acompañar la parte de la adquisición. Quiere decir, la adquisición debe acompañar con un criterio bastante estructurado y definido, de forma que las compras se tendrán que realizar con antecedencia al momento que se requiere un material, un equipo determinado. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el cronograma del proyecto. Estimativa de costos de las actividades, también necesario considerar cuánto cuestan cada una de las actividades, porque dentro de la estimativa de costos de las actividades se han considerado materiales, se ha considerado los insumos que se van a utilizar, se ha considerado los equipos, por ejemplo, se han considerado costos de amortización, costos de intereses, etc. Por lo tanto, al momento de realizar el planeamiento de adquisiciones, será necesario tener en referencia esas consideraciones que se han tenido en la etapa de la estimativa de costos. Línea de base del desempeño de costos. Es importante ver ese aspecto del análisis de los costos. Factores ambientales de la empresa. ¿Cuáles? ¿De qué manera van a influenciar en el proyecto? Todos los factores ambientales que circundan al proyecto en cuanto se refiere a las adquisiciones, empresas, proveedores, sistemas de transporte, todo eso es necesario tener en cuenta. Y finalmente, los activos de procesos organizacionales de la empresa, cómo están estructuradas organizacionalmente de forma a enfrentar o encarar este proceso de adquisiciones. Será una información necesaria. Como herramientas para planear las adquisiciones, la norma considera el análisis de hacer o comprar, cómo se procede. Esta metodología es ampliamente conocida, como ya hice mención, que está relacionado en lo que se refiere a los mecanismos o procedimientos de la adquisición o compra. Toda la secuencia. La opinión especializada también es otro aspecto importante. La experiencia de ciertas personas que tienen que ver con la parte de las adquisiciones, que pueden dar opiniones interesantes para que pueda realizarse el planeamiento de las adquisiciones. También, como herramienta, es el tipo de contrato, el contrato que se establecerá. ¿De qué manera? ¿Cuál es? Con entrega inmediata, con algún tiempo determinado, con un pago de algún porcentaje, en fin, todo ese aspecto de los tipos de contrato serán herramientas para planear la adquisición. Finalmente, tenemos como salidas el plan de gestión de adquisiciones, la declaración del trabajo de adquisiciones, del trabajo, cómo se van a realizar las adquisiciones, decisiones de hacer o comprar, porque pueden existir materiales, pueden existir medios, pueden haber herramientas que podrían ser fabricados en la propia empresa, en la propia mina, en el taller, en la maestranza que se denomina, ¿no? Allí se puede fabricar algunos materiales necesarios, que probablemente, haciendo una comparación de costos, resultará menor a comparación de comprar. Los documentos de compra también son necesarios considerar. ¿Cuáles son los documentos de compra, los pedidos de compra, etcétera, que se han realizado? Serán parte de planear las adquisiciones. Finalmente, tenemos dos aspectos. Criterios de selección de proveedores será necesario también
de qué manera se seleccionan los proveedores, porque proveedores de algún tipo de máquina, por ejemplo, fabricantes, existen muchos en el mercado, por lo tanto debe existir algún criterio técnico de cómo seleccionamos un proveedor determinado. Y finalmente, los pedidos de cambios que se han realizado también constituyen como documentos de salida. Tenemos aquí el diagrama de flujo de PMBOK de los datos en el proceso de planear las adquisiciones. Aquí podemos observar que tenemos una vasta información que se requiere para esta parte de elaborar el plan de compras. Desde el registro de riesgos, desde la documentación de los requerimientos, o sea, de los pedidos. Necesitamos también las características del producto, necesitamos conocer el requerimiento de las actividades relacionadas a los recursos, el cronograma del proyecto, importante para el plan de compras, también importante la estimativa de costos, como ya dije, porque dentro viene considerado los tipos de material a usar, incluso se han estimado el valor, los costos, por lo tanto es importante entonces tener presente para el planeamiento de las compras. También lo referente a rendimiento de costos, también decisiones de contratos relacionados con el riesgo y en la parte organizacional los dos aspectos principales, la parte de la evaluación del proceso organizacional y los factores ambientales de la empresa. Esas informaciones, aparte aquí todavía tenemos lo relacionado a los timing, que serán considerados como entrada para el plan de compras. Quiere decir, como podemos observar, no es bastante simple el aspecto de gerenciar la parte de adquisiciones. Finalmente, en el plan, como resultado del plan de compras, tendremos el resultado del estado de la compra de los materiales actualizados. Podremos tener documentos que muestran que hemos realizado evaluación y han habido algunos cambios. Será necesario aquí utilizar, aquí aparece como información que resulta del plan de compras, el plan de gestión de las compras, que es sumamente importante, que ese era el objetivo principal, y también finalmente algunos criterios de selección de los proveedores, cómo se han realizado las decisiones, etcétera, que finalmente servirán para realizar la acción o el proceso considerado como 12.2. Es procedimiento, la conducción de las compras. Finalmente, estas diversas informaciones que van a resultar del plan de compras serán utilizados por otros procesos, ¿no? Por ejemplo, el control interactivo de cambios de performance, plan de gestión del desarrollo del proyecto, identificación de los clientes, etc., ¿no? Por lo tanto, es importante entonces esta etapa de realizar el plan de gestión de compras. Ejemplo de documentación de los requisitos del equipo a adquirir, por ejemplo, una pala. Se puede observar aquí una máquina que será necesario comprar. Es necesario definir inicialmente, dimensionar, diseñar. Claro, esto tiene que ver con la capacidad de producción o el tamaño de producción del proyecto. Y conforme a eso podemos determinar el tamaño de las máquinas y la cantidad de la flota de la pala que necesitamos. Entonces será necesario considerar las dimensiones geométricas, el tamaño, probablemente también tiene que ser definido la potencia del motor, etcétera, de esta máquina y algunos aspectos de características específicas como el sistema hidráulico, eléctrico, articulaciones centrales, en fin, esos detalles se puede proporcionar al vendedor, de forma que ellos nos presentarán la propuesta que pueda encajar a ese requerimiento. Mas principalmente como características básicas del equipo, en este caso pala, será la capacidad de carga, la capacidad horaria de carga y en algunas veces, si es un trabajo subterráneo, naturalmente será condición también las características geométricas del equipo, de la máquina. Aquí tenemos un ejemplo de estimativa de costos de las actividades de perforación y voladura. Tenemos ahí un cálculo de costos de perforación, CP. Es un proceso muy simple que podemos ver de cuánto va a perforar y cuántos
en este caso es una moneda, está en moneda brasilera, cuántos reales por cada metro nos cuesta. Finalmente podemos determinar el costo total. Cálculo del costo total del desmonte, incluyendo perforación más explosivos y accesorios. Tenemos ahí una relación muy simple, un sumatorio, y finalmente obtenemos el costo de perforación más accesorios y explosivos. Para determinar el costo por metro cúbico, simplemente es necesario saber la cantidad de metros cúbicos que se va a mover con esa cantidad de perforación y esa cantidad de carga explosiva. Y finalmente aquí se determina, por ejemplo, que sería 1.41 reales por metro cúbico. Y si es por tonelada, tendremos que introducir a este resultado la densidad del material. En este caso es de 2.7 toneladas por metro cúbico y como resultado tenemos 0.52 reales por tonelada. Ejemplo de estimativa de costos en minería a cielo abierto. Tenemos ahí, otra vez, la parte de la perforación, la preparación inicial de la parte superficial, luego tenemos voladura, tenemos carga, transporte, descarga, mantenimiento del tajo, la parte de ingeniería, geología, que interviene en el proceso. Estos son costos resumidos como ejemplo. Naturalmente, cuando realizamos el estudio de un proyecto minero, cada uno de los intervinientes, cada una de las unidades operacionales serán motivo de estudio detallado, cálculo de costos considerando el recurso humano, los insumos materiales, el equipo, porque ahí entrará costos de amortización, costos de intereses, en fin, etcétera. Finalmente se llegará a determinar un costo así como este en dólares por cada tonelada. Podemos observar, por ejemplo, en este proyecto, en esta mina, ejemplo hipotético a cielo abierto, el costo total de Open Pit Mining, que es decir, la explotación a cielo abierto, resulta ser 2.6 dólares por tonelada. Y lógicamente también en este caso coincide con casi los estándares que se conocen a nivel de los proyectos mineros. Andan más o menos próximo a esto de 2.6. Cuando la mina tiene una escala de producción mayor, este costo podrá ser menor hasta 2, 2.1, 2.3 dólares por tonelada. Y a medida que el tamaño es menor, aumenta lógicamente los costos de producción. Otro ejemplo de estimativa de costos de procesamiento de minerales, podemos observar ahí, en este caso, de tratamiento, dólares por tonelada de chancado, de molienda, etc. Y finalmente tenemos esos costos y se puede ver en forma detallada y el costo total de tratamiento resulta ser a vuelta de 13.83 dólares por tonelada. También este resultado más o menos se relaciona a lo que acontece a nivel de proyectos. Puede variar ligeramente conforme a qué tipo de tecnología se utiliza y también el nivel de escala. Cuanto mayor la escala de producción, naturalmente los costos van a ser reducidos gradualmente. Aquí tenemos el ejemplo de análisis de hacer o comprar. O sea, aquí comparamos los precios que resultarían o los costos que resultarían de realizar, de fabricar y otros de comprar. Podemos ver en el lado izquierdo el detalle de la necesidad de utilizar la parte de la fabricación, por ejemplo. En este caso, en la primera línea se coloca el precio de compra, que sería 16 dólares. Y en la parte inferior está indicando la necesidad de materiales, la necesidad de mano de obra, etcétera, que finalmente resulta de 15 dólares. Y comparando con el precio de venta, o el precio de compra, perdón, podríamos ver de que hay una diferencia de $1. Quiere decir, en este caso, la decisión a tomar será obviamente el de fabricar y no comprar. De forma similar, cuando tenemos muchas unidades, podemos observar que lógicamente va aumentando, se multiplica este valor y finalmente, para 8.000 unidades el ahorro sería grande, en este caso 8.000 dólares. Por lo tanto, este es un ejemplo que compara para tomar decisión si voy a fabricar en el proyecto, en la empresa o voy a comprar. Observamos ahí que los tipos de contrato que se pueden tener, por ejemplo, son contratos de precio fijo,
denominado CPF, y dentro del contrato de precio fijo podría aún subdividirse en tres aspectos: contrato de precio fijo garantizado, contrato de precio fijo con incentivo en la remuneración, contrato de precio fijo con ajuste económico de precio. Dependerá de la forma como se puede convenir, como se pueda acordar con el proveedor. Naturalmente que la negociación siempre tenderá a que se realice la compra, la adquisición favorablemente para el proyecto. Hay otros contratos de costos o reembolsables, contratos de costos con remuneración fija, contratos de costos con remuneración de incentivo, contratos de costos con remuneración concedida. Varios tipos de contratos de costos. Y tenemos finalmente otro contrato de tiempo y material. Es de tipo híbrido, que contiene, ¿no?, lo relacionado al contrato de precio fijo y el contrato de costos o contratos reembolsables. Decisiones de hacer o comprar. Nuevamente aquí será necesario realizar un análisis de costos. Si nosotros sabemos el precio de un producto determinado, lógicamente máquinas no podremos fabricar en el proyecto, o equipos que necesitamos un fabricante necesariamente. En ese caso se compararán ya los aspectos técnicos y los aspectos de costos, y finalmente se buscará la alternativa más conveniente desde el punto de vista de calidad y el costo. Y cuando se piensa en hacer o comprar, estamos pensando en productos o materiales pequeños. Por ejemplo, si una mina trabaja con sistema de rastrillaje, que es un proceso convencional, los rastrillos existen en el mercado, mas también se puede fabricar dentro de la empresa, en el proyecto, en maestranza, en el taller. Por lo tanto, se tienen que realizar el análisis correspondiente, no solamente al aspecto de costo, también en cuanto a la calidad. Si en la propia empresa lo que fabricamos tiene una calidad adecuada, su rendimiento, la duración, es compatible o no con los gastos que vamos a realizar, serán también otro aspecto de análisis. Realizar las adquisiciones. Hemos elaborado el plan de adquisiciones y seguidamente viene la parte de la realización de las compras o realización de adquisiciones. ¿En qué consiste? Es el proceso de la obtención de respuestas de los proveedores, ¿no? Selección de un proveedor y realizar la adjudicación. Quiere decir que tendremos varias alternativas, varias propuestas de compra, haremos el análisis, evaluación, seleccionaremos, elaboraremos el aspecto de los cuadros comparativos considerando la cuestión técnica y económica, y finalmente podremos adjudicar la compra. Generalmente se procede con la elaboración de un cuadro comparativo, como acaba de decir, que va a incluir el aspecto técnico, o sea, las características técnicas, y también la parte de costos, o sea, precios, ¿no? Algunas veces se sabe de que pueden existir productos bastante baratos, que económicamente tal vez es interesante, ¿no? Como por ejemplo se puede comentar que hay equipos que están siendo fabricados en países asiáticos, como por ejemplo en China actualmente, muchos en el campo minero, que tienen un precio, por ejemplo, casi la tercera parte de un equipo que podemos comprar de un mercado convencional, de un mercado conocido, ¿no? Sin embargo, habría que ver en la práctica si ese equipo realmente va a dar el rendimiento esperado, va a trabajar las mismas horas de trabajo de ese equipo que conocemos normalmente, que cuesta mucho más caro, o no. En algunos casos, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de utilizar productos chinos que cuestan barato, tienen bajo rendimiento. Sin embargo, si nosotros relacionamos en cuanto a costos, ¿no?, es conveniente comprar el producto que tiene baja calidad y menor precio, ¿no?, porque el resultado que nos da en el aspecto de los costos, ¿no?, justifica, ¿no? Por eso es necesario realizar un análisis, una evaluación adecuada. Es posible usar un procedimiento de ponderación para seleccionar el proveedor a partir de un grupo previamente clasificado. Para realizar las adquisiciones vamos a
necesitar como información de entrada el plan de gestión del proyecto como un documento base, documentos de los proveedores, ¿no? Que existirán propuestas, ¿no? Informaciones técnicas y también relacionado a los precios, ¿no? Criterio de selección de los proveedores, de qué forma vamos a seleccionar, conforme a qué, a la tradición, a la marca, ¿no? Al precio, a la distancia, en fin, parámetros que deben ser evaluados, porque un proveedor que se encuentra muy lejos, o un proveedor que no tiene, digamos, capacidad de entrega inmediata, probablemente no será de interés para el proyecto considerar, ¿no? Como proveedor, ¿no? Para nuestras compras. Luego, la lista de proveedores calificados también es importante para poder realizar las adquisiciones, y esta lista de proveedores calificados se ha realizado en la etapa del planeamiento de compras. Importante para realizar las adquisiciones será la propuesta de los proveedores, ¿no? La propuesta que ellos enviaron, ¿no? Sobre un producto que necesitamos adquirir, que necesitamos comprar. También serán necesarios los documentos del proyecto en cuanto se refiere, por ejemplo, a los materiales que ha considerado en la elaboración del proyecto, en cuanto a precios, en la parte de costos aparecerá, etc. Decisiones de hacer o comprar, ¿no? Son informaciones que se han ensayado, que se han realizado en la parte del plan de las adquisiciones. ¿Mm? Y luego también será necesario acuerdos de cooperación que, si existen, pueden influenciar de alguna manera el procedimiento de compra, ¿no? Finalmente, los activos de procesos organizacionales serán aspectos de entrada para realizar las adquisiciones. ¿Cuáles serán las herramientas o técnicas para realizar las adquisiciones? Por ejemplo, reuniones con licitantes, ¿no? Realizar, ¿no? Coordinaciones, reuniones con los licitantes. Técnicas de evaluación de propuestas, ¿no? ¿Cómo evaluamos? ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, el determinar los cuadros comparativos será un procedimiento, ¿no? Que se pueda utilizar. Cálculos independientes, ¿no? Se pueden realizar cálculos, estimaciones independientes con escenarios diversos y que pueda servir para tomar las mejores decisiones. Opinión especializada. De igual manera, la parte de consultoría podría ayudar en la parte de las adquisiciones, por ejemplo, cuando hablamos de equipos pesados, equipos ya de grandes dimensiones, que requieren una altísima inversión, es necesario estar seguro de que esa máquina, ese equipo que vamos a comprar, ¿no? Tiene la garantía de la calidad y condiciones operacionales y el tamaño necesario para operar en nuestro proyecto. Finalmente, la parte de publicidad será una herramienta también fundamental para realizar las adquisiciones. La investigación en Internet, normalmente muchos vendedores, ¿no? Tienen páginas web ya bastante organizadas donde aparecen normalmente lo relacionado a las características técnicas de la máquina, de los materiales, ¿no? Inclusive podrían incluir el aspecto de precios en algunos casos. También como herramienta, ¿no? Se puede utilizar la negociación de las adquisiciones. En este proceso de realizar las adquisiciones, las salidas constituyen proveedores seleccionados, ¿no? Ya tenemos seleccionados de quienes vamos a realizar la adquisición. La adjudicación de adquisiciones quiere decir definidas a qué empresas proveedoras vamos a comprar un determinado material. El calendario de adquisiciones totalmente establecido, cuándo comenzamos y en qué momento compramos, pedido de cambios, ¿no? Que se han realizado al momento de realizar las adquisiciones, probablemente
aparecerán dificultades en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad, podría existir desistimientos, etcétera. Por tanto, esos generarán pedidos de cambios. Por lo tanto, será necesario documentar y esos constituyen como salidas. Plan de gestión del proyecto actualizado, considerando los cambios ocurridos, los documentos del proyecto actualizados también, ¿no?, relacionado a la parte de las adquisiciones de los materiales, equipos necesarios para el proyecto. En el diagrama de flujo de datos del proceso de realizar las adquisiciones podemos observar esta interrelación entre las entradas y salidas. Por ejemplo, aquí podemos observar que dentro del sistema de la gestión de adquisiciones tenemos el proceso 12.1, plan de adquisiciones, como un documento importante para realizar las compras, ¿no? En el plan de adquisiciones, los documentos, las informaciones que necesitamos son los documentos de compras, ¿no?, las fuentes o criterios de selección que se han utilizado y las decisiones, o sea, las bases para las decisiones de selección de proveedores de las compras que se han determinado en el plan. Esas informaciones son las informaciones relacionadas a la gestión de compras del proyecto. Y tenemos externamente, en cuanto a la organización, ¿no?, la evaluación de proceso organizacional, tenemos la lista de vendedores calificados, ¿no? Tenemos la entrada sobre el timing, ¿no?, de los acuerdos de cooperación, ¿no?, la propuesta de los vendedores, ¿no? También será necesario el aspecto de los contratos, tipos de contrato que serán establecidos, como se ha indicado anteriormente, hay varios tipos, y también será necesario el plan de gestión de compras. Por lo tanto, con esas informaciones, utilizando las herramientas ya referidas, podremos finalmente tener como resultado, por ejemplo, aquí los proveedores, los vendedores de materiales, equipos requeridos o insumos requeridos seleccionados, ¿no? Y esta información de los vendedores, los proveedores seleccionados, ¿no?, podrá servir como base para la administración de compras. Otras informaciones que resultarán de realizar las adquisiciones son la actualización de los documentos del proyecto, son el calendario de calendario de compras, son los cambios, ¿no?, que se habrán realizado en el proceso de realizar las adquisiciones. Todas estas informaciones colateralmente podrán ser utilizados en varios otros procesos, como se indica en el lado derecho del diagrama de flujo, que están codificadas por la norma como 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 9.3, 4, 4.5. Reunión con licitantes. Esta es una herramienta que puede ser utilizado para determinar el proceso de compra. Los licitantes naturalmente ofrecen una serie de condiciones, una serie de características referidos, por ejemplo, a equipos de planta, ¿no?, que finalmente mostrarán, ¿no?, las particularidades en cada caso. Esas informaciones técnico-económicas de los licitantes serán evaluados a través del departamento de compras y finalmente podrá realizarse la selección del proveedor más adecuado. Proceso de evaluación de los proveedores, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que muestra la secuencia de cómo
podemos evaluar a los proveedores. Inicialmente será determinar los productos a comprar, naturalmente, cuál es el requerimiento de los productos, de los materiales que vamos a requerir, necesitar, comprar. Y esto está ya definido desde la etapa de la identificación de las actividades, de los trabajos a realizar, la parte de la estimativa de costos, etcétera, que ya permitieron, ¿no?, determinar el tipo de necesidad en cuanto a materiales, insumos, equipos, etcétera. Luego será, como siguiente paso, seleccionar el proveedor y realizar la compra. Una vez realizada la compra, o sea, que decir, a través de la selección del proveedor y la compra, será necesario verificar el producto comprado, si está compatible o no está compatible con las características técnicas que se ha definido en el proyecto, ¿no? Si voy a comprar una máquina, una planta, deberá estar dentro de lo que las capacidades de diseño, las características técnicas de las diferentes partes de la planta que se ha dimensionado en el proyecto. Por lo tanto, será necesario verificar parte por parte para dar la conformidad. Por lo tanto, finalmente será la parte de la evaluación de los proveedores, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de flujo del proceso de adquisiciones, ¿no? Podemos observar de que un diagrama de flujo también nos podrá ser útil para poder tomar decisiones en cuanto se refiere a la compra, analizando las especificaciones técnicas, ¿no?, analizando el tiempo que necesitaría para disponibilizar el recurso que vamos a comprar en el lugar que necesitamos usar, ¿no? Por lo tanto, el proceso de adquisiciones también se puede evaluar a través de un diagrama de flujo. La otra parte de la gestión de adquisiciones es administrar, ¿no?, administrar las compras. ¿Qué es administrar las compras o administrar las adquisiciones? Es el proceso de gestión de las relaciones de adquisiciones, la parte de monitoreo y realizar los cambios cuando es necesario, y también hacer correcciones según las necesidades, porque en el proceso de las adquisiciones se pueden encontrar, por ejemplo, en vez de incluir un motor con una potencia determinada para una parte, ¿no?, de una planta industrial, en una planta, por ejemplo, de tratamiento metalúrgico, podemos encontrar un motor con una potencia menor de lo que necesitábamos. Por lo tanto, la revisión, el análisis, la supervisión, la observación, la comparación de lo requerido con lo comprado podrán generar como resultado cambios y correcciones según las necesidades, ¿no?, formuladas por el proyecto. Garantiza que el proveedor cumpla con los requisitos de la adquisición. O sea, administrar las adquisiciones, ¿no?, permite que el proveedor cumpla con los requisitos de la adquisición y el comprador cumpla con los términos del contrato. Quiere decir que la administración de la adquisición sirve para el interés tanto del comprador como del vendedor, ¿no? Esta administración de las adquisiciones puede incluir 5 aspectos. Orientar y gestionar la ejecución del proyecto, ¿no? Orienta, ¿no?, gestiona la ejecución del proyecto. Informar sobre el progreso de las compras, ¿no? Es importante cuando interviene la administración de las adquisiciones, nosotros podemos saber en qué situación se encuentra la compra, la adquisición de un determinado producto, porque en cuanto se tiene la relación con las actividades, ¿no?, del proyecto, será necesario relacionar, será necesario
ver en qué momento vamos a necesitar ese material. Por lo tanto, la administración o administrar las adquisiciones podrá informarse, podrá tener en cuenta cómo está el progreso de las compras. Realizar el control de calidad, como decía, calidad en cuanto a compras, podemos ver de varias maneras. Será identificado en el plan de compras las características en la elaboración del proyecto en sí, y finalmente al realizar la compra tenemos que ver si realmente está de acuerdo a la que nosotros necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, si yo he determinado la compra de un perno de roca con una resistencia a la tracción de 80, por ejemplo, megapascales, ¿no? Yo habré dimensionado con antelación esa resistencia de ese tipo de material. Por lo tanto, el material comprado no puede tener una resistencia menor, porque si no, no sirve. Voy a aplicar en el terreno y no será utilizado. Esos aspectos, ¿no?, son, digamos, analizados en la parte de administrar las adquisiciones. Por otro lado, realizar el control de cambios. ¿Qué tipos de cambios se pueden presentar, ¿no?, en el momento que yo determino ese problema, por ejemplo, de la diferencia en características técnicas? Va a generar que se realice cambios. Y ahí esta situación de administrar las adquisiciones podrá permitir acompañar adecuadamente. Finalmente, monitorizar y controlar riesgos. Administrar las adquisiciones obedece también a informaciones y documentos necesarios para ejecutar esta operación. Como entradas tenemos los documentos de compras, plan de gestión del proyecto. También será necesario considerar los contratos, tipos de contratos, informe del desempeño, ¿no?, cómo se desempeñan los materiales, por ejemplo, comprados anteriormente, si el resultado está siendo correcto o no para, ¿no?, continuar con la compra de más materiales. Aprobación de cambios pedidos, es importante, ¿no?, para tener referencia en la administración de adquisición. ¿Por qué fue cambiado? Si vamos a seguir comprando ese mismo material cuando no funcionó en la práctica, importante tomar decisiones en ese aspecto. Información del performance en las actividades, ¿no?, también será un buen indicador para nosotros administrar las adquisiciones. Como herramientas de administrar las adquisiciones son los sistemas de control de cambios en el contrato, son el análisis del desempeño de compras, ¿no? Podemos analizar cómo se está desempeñando el aspecto de las compras en cuanto a tiempo, en cuanto a calidades, etc. La inspección y auditorías. Se realiza inspección cuando se está realizando, ¿no?, el proceso de adquisición. Las auditorías también puede ser durante, ¿no?, o después de la realización de las adquisiciones, que serán importantes para después decir si se ha procedido con las compras adecuadas o no, para garantizar de que los productos comprados pues estén concordante con los criterios de calidad que se han definido en la parte de planeamiento. Como herramienta también informe de rendimientos, sistemas de pagos, gestión de reivindicaciones, o sea, las quejas, reclamos que pueden aparecer siempre, y sistemas de gestión de registros, ¿no? Pueden haber quejas, por ejemplo, por falta de entrega de material. Se ha definido la entrega para una fecha determinada y no se realizó la entrega, y como consecuencia pueden haber reivindicaciones, ¿no?, de parte de los proveedores y también de parte del sistema operacional, organizacional del proyecto. Y como salidas tenemos la documentación de compras, totalmente documentado, donde se puede observar cómo se ha procedido. Actualización de los activos de procesos organizacionales relacionado a la parte orgánica de la empresa, ¿no? Pedido de cambios, ¿no?, que se han sucedido, es un documento de salida que permiten
ilustrar qué cambios se han realizado en la ejecución de compras, ¿no? El plan de gestión de proyecto actualizado, finalmente. Conforme la norma PMBOK, el diagrama de flujo de datos del proceso a administrar las adquisiciones se puede ilustrar en esta figura, donde se utilizan informaciones de procesos internos del proceso de gestión de adquisiciones, como el caso de contratos, por ejemplo, que proviene del proceso codificado como 12.2 fundamentalmente, y de procesos que están fuera de la gestión de compras en el proyecto. Por ejemplo, como informaciones será necesario el plan de gestión de compras. Será necesario utilizar, conforme indica la norma, la información del performance o rendimiento de los trabajos, ¿no?, que se realizan en el proyecto, que será necesario los cambios aprobados en cuanto a los pedidos de adquisiciones y compras. Es necesario también los informes o reportes de performances o rendimientos, y es necesario también algunos documentos inherentes al proyecto. Luego del proceso de administrar las adquisiciones utilizando las herramientas y técnicas que se hicieron mención anteriormente, tendremos como resultado, ¿no?, la documentación de compras, fundamentalmente. Y esa documentación de compras servirá para la parte final, ¿no?, de las adquisiciones, que se denomina cierre de compras o adquisiciones. También dará como resultado otros documentos, otras informaciones que están relacionados, por ejemplo, en los cambios realizados en la parte de los requerimientos, los pedidos, ¿no?, pedidos en este caso de compras que se han cambiado por alguna causa, que no había conformidad necesaria del caso y fue preciso cambiar. Por lo tanto, esos documentos hacen parte del resultado de administrar las adquisiciones, las compras, ¿no? Y otro, como es normal, como existieron cambios en la parte de las adquisiciones, es necesario actualizar, ¿no?, los documentos del proceso organizacional. Análisis del desempeño de compras como aspecto de herramienta, ¿no?, que se puede partir de la evaluación del desempeño actual, definir las causas o el foco que ha dado origen a alguna circunstancia que no es compatible con la determinación del diseño en el plan de compras, analizar los problemas que ocasionaron, analizar las causas, planear de qué manera poder resolver si existen problemas que se han encontrado, planear, por ejemplo, de qué manera podemos cambiar un proveedor que no atendió oportunamente los pedidos, implementar los planes de acción en ese sentido, y finalmente esto será un proceso cíclico que como objetivo tendrá el mejor desempeño o la mejoría del desempeño en este campo de las adquisiciones y compras. Ese es, nuevamente aquí aparece el espíritu de la norma PMBOK. Bien, aquí aparece encerrar las adquisiciones, la parte del proceso o el proceso final de la gestión de compras, ¿no?, que es el proceso de finalización de cada adquisición del proyecto. Quiere decir, se comienza con un proceso inicial, se identifica los materiales necesarios, después se realizan las cotizaciones, las propuestas, se realizan los cuadros comparativos, se toman decisiones, se da orden de compra, etcétera, etcétera, y finalmente, ¿no?, se concluye con el proceso de adquisición. Incluye también finalización de reclamaciones abiertas, pues pueden estar sujetos a futuros procesos judiciales. Naturalmente, en esta etapa también será necesario cuidar si tenemos algún proceso judicial pendiente relacionado a alguna compra, que siempre aparecerá. Por eso, en los proyectos,
en las empresas aparece siempre una parte de asesoría jurídica, ¿no? De forma que trate legalmente este tipo de problemas, de reclamaciones que podrían estar pendientes. Finalmente, en esta etapa de encerrar las adquisiciones, deben ser también resueltas estas situaciones de reclamaciones. En proyectos grandes, la finalización puede ser al final de una fase. Quiere decir, en proyectos, por ejemplo, de minería, tenemos la fase inicial, la fase geológica, la fase de explotación, la fase de tratamiento metalúrgico, como decía, la parte de refinación, en fin, ¿no? Por lo tanto, puede ser por cada fase. Por ejemplo, la finalización para la fase de la explotación puede ser la finalización para la fase de tratamiento mineralúrgico, etc. En casos especiales se pueden cancelar los mutuos acuerdos del contrato de adquisición y de derechos que estarán previstos en el contrato. Bien, encerrar las adquisiciones también requieren informaciones de entrada, como el plan de gestión del proyecto. Es necesario tener en cuenta la documentación de las compras para encerrar las adquisiciones, cómo está yendo, cómo quedó, si está concluido, tiene algunas cosas pendientes en el aspecto de la ejecución o en el aspecto legal, etcétera. Hay quejas, en fin, de analizar la documentación de compras. Las herramientas para encerrar las adquisiciones son las auditorías de compras, ¿no? Para poder revisar, evaluar de qué manera se han procedido las compras cuando es necesario, ¿no? Acuerdos de negociaciones, ¿no? También cómo se han negociado, cuáles son los acuerdos tomados, los que probablemente sirvieron de base para realizar las compras, las adquisiciones, son herramientas importantes, y también herramientas son los registros de sistemas de gestión de compras. Importante esa parte del registro de sistemas de gestión de compras. Salidas son las adquisiciones encerradas, quiere decir las adquisiciones que se venían realizando serán dadas por finalizado, ¿no? Encerrado. Actualización de los activos de los procesos organizacionales, y dentro, ¿no?, del proceso organizacional se tendrá que incluir esta parte de la finalización, ¿no?, del proceso de adquisiciones. Esta parte de encerrar las adquisiciones está representado a través de este diagrama de flujo en la norma PMBOK, que de manera simple explica que dentro del sistema de la gestión, ¿no?, de compras del proyecto, es importante tener la información procedente de la documentación de compras, la documentación de adquisiciones. Y externamente será necesario tener en cuenta el plan de gestión de adquisiciones. Con estas dos informaciones, aplicando las herramientas y técnicas necesarias, se procede con cerrar las adquisiciones y finalmente, como resultado, será el cierre, ¿no? O sea, el resultado será que se ha cerrado, se ha acabado, se ha concluido con el proceso de adquisiciones. Y por otro lado, con estas informaciones será necesaria actualizar la parte de la estructura o la parte de los procesos organizacionales de la empresa. Los documentos de compras pueden ser diversos. Ahí puede notarse en esa figura, por ejemplo, que se puede elaborar los pedidos de compra. Luego pueden indicarse a través de números. Será importante ver la parte de los términos de pagamiento, del pago, órdenes, la fecha de órdenes de pago, etcétera, que aparecerán en un registro del documento de compras, qué aspectos se han comprado, en qué campo, relacionado a qué actividad, el número codificado, digamos, el material codificado, que pueda explicar con un texto corto de qué se trata, ¿no?, la cantidad de compra, el precio, etcétera, que será especificado en un documento de compras. Plan de gestión del proyecto, ¿no? Como se sabe, si tenemos un plan, un proyecto determinado, ya sabemos que se inicia, ¿no?, el proyecto,
se realiza el planeamiento, ¿no?, del proyecto. Luego, lo del planeamiento, tenemos la ejecución del proyecto. Cuando se realiza la ejecución, entramos a la parte del monitoreo y control y, cuando es necesario, tomaremos las medidas correctivas, retroalimentamos la información a la parte de planeamiento y finalmente esto ocurre en forma cíclica, ¿no? Y al final, como es un proyecto que acabará con la vida, podemos tener la finalización del proyecto, o sea, la vida final del proyecto, o en este caso, el cierre de minas. Para realizar la auditoría de compras, como se puede ver en esta figura, creo que es evidente, es necesario de que se realicen con mucho cuidado, con mucho detalle, todos los documentos que se han utilizado para realizar las adquisiciones, en el caso de una auditoría post-compra. Por lo tanto, se verá si se ha procedido debidamente, si por ejemplo se han elaborado varias propuestas, ¿no? No se ha realizado una compra directa, ¿no? Se ha considerado como un elemento importante la calidad del material, las características del producto, ¿no? Los precios, ¿no?, de las propuestas son compatibles con la calidad o no, y las compras se han realizado en forma oportuna, fueron entregados adecuadamente o no fueron entregados, etcétera. Se podrá realizar una auditoría de manera que puede permitir mejorar los procedimientos de compra que se realizarán en el futuro a nivel del proyecto.